Y ahora tenemos la oportunidad también de ser edificados a través de la Escritura. Les invito, por favor, estamos en el panorama del Antiguo Testamento y vamos a Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 8, por favor. Primero de Samuel, capítulo 8. Es muy importante la lectura y comprensión del Antiguo Testamento, porque a través de ello entendemos también el Nuevo Testamento y también el Nuevo Testamento nos revela cosas que están en el Antiguo Testamento. Entonces hay una relación en la palabra del Señor. Pero también es importante la lectura, porque también es necesario, como dijo el apóstol Pablo, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, para que aprendamos, para que no hagamos como ellos hicieron en cuanto a errores y hagamos lo que ellos hicieron. Entonces toda la Escritura, recuerden, es inspirada por Dios y es útil en nuestras vidas. Entonces, estamos en este panorama, primero de Samuel, capítulo 8, panorama del Antiguo Testamento. Ahora, este capítulo es esencial en lo que son los libros de primera y segunda de Samuel, que como ya hemos aprendido, es un solo compendio, un solo libro en el original hebreo. Es un solo libro Samuel. Nosotros lo tenemos dividido en dos partes. Al leer, el libro de Samuel, este capítulo es importante porque es en este capítulo en el que vemos cuando el pueblo de Israel pide un rey que esté al frente de ellos. Ese es el capítulo 8 de primero de Samuel. Para que se convierta este rey en el líder del pueblo de Israel. Y ellos lo piden a Samuel. Ahora, en esta porción se presenta cuál es la razón por la cual se establece la monarquía en Israel. O por lo menos vemos cuál era la perspectiva humana por la cual, lo que los llevó a pedir un rey. ¿Cuál era su perspectiva? ¿Por qué querían un rey? ¿Qué motivó al pueblo de Israel a demandar un rey? Y la calificación primera que dieron es conforme o igual a las naciones que están alrededor. Queremos uno como el resto de las naciones. Naciones que ellos habían enfrentado desde que el Señor los mete en Canaán. Habían visto su organización, habían visto a sus reyes, habían visto cómo funcionaban, sus enemigos funcionaban de la misma manera. Y ellos lo habían visto en esa tierra de Canaán y ahora querían un rey como las demás naciones. Nos daremos cuenta de que aún las obras que provienen en este capítulo y conforme vamos avanzando en el estudio de Samuel, nos vamos a dar cuenta que aún esas obras que provienen de motivaciones injustas y pecaminosas, como la que estudiaremos hoy, aún esas obras surgen en el corazón del hombre y tienen deseos ocultos, deseos bajos, deseos equivocados, pero Dios en su sabiduría y absoluta soberanía conduce todo para que al final se logren los propósitos perfectos y santos de Dios. Aunque fue algo equivocado y aunque fue una forma equivocada y el deseo fue equivocado, Dios va a usar eso para cumplir su plan perfecto. Hablaremos de eso un poco más adelante. Ahora, mientras viajamos en esta narración, que es el primero de Samuel capítulo 8, vamos a tratar el tema o un tema que resalta en este pasaje y se llama descontento. Vamos a hablar del descontento de Israel. Vamos a analizar cómo el descontento en nuestras vidas tiene un costo muy, muy alto en contra de nuestro gozo, en contra de nuestra obediencia, en contra de la paz y plenitud personales, y cómo el descontento al final también va a afectar profundamente nuestra relación y servicio a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Al ver el descontento de Israel, tenemos que reflejarnos nosotros y aprender y entender cómo esto va a afectar, y es un costo alto que a veces no medimos, no nos damos cuenta. Nuestro tema entonces es de esta forma: cuando falta contentamiento. Hoy yo y tú y yo nos vamos a analizar para ver en qué áreas
me falta contentamiento. Y entonces pedirle al Señor de su gracia para poderlas ver realmente, reconocer y evitar que esto vaya a afectar de una manera radical y trascendental nuestras vidas. Hay un consejo en la Biblia, un consejo mandamiento, una exhortación, que es un mandato del Señor en forma de una exhortación, ¿verdad? Para el cristiano. Y vea conmigo 1 Timoteo 6:8. Sé que les dije Samuel, no pierdan Samuel. Por favor, vayan a 1 Timoteo 6:8 antes de comenzar a leer ya la historia ahí. Por favor, lean ustedes 1 Timoteo capítulo 6, verso 8, por favor. ¿Listos? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Adelante, hermanos. ¿Qué dice? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Y quién puede estar contento solamente con sustento y abrigo? ¿Sabes a qué se refiere el texto? El texto se refiere a tener pan que comer, y pan literalmente se refería a la comida básica. No está hablando, podría haber utilizado otros términos como cordero o no sé, tortillas de harina o lo que usted quiera, no, alguna otra específicamente, pero el Señor y los judíos utilizaban pan y agua, ¿no? Que era lo básico, algo que pudieras llevar a tu boca. Y luego abrigo se refiere a algo que te cubra del frío. Y luego dice Pablo, teniendo eso, está contento. Y podríamos decir, ¿quién puede estar contento? De hecho, ¿sabes? A veces se piensa que al hablar de este tipo de textos, como los que estamos leyendo aquí o como el que estamos leyendo aquí, estamos enseñando de alguna forma mediocridad o ¿cómo se le podría decir? Negligencia. Este pasaje no aboga a favor de la negligencia al realizar un trabajo, por ejemplo. Este pasaje no aboga acerca de la mediocridad en la búsqueda para el sustento de la familia o un esfuerzo en un trabajo digno. No está abogando a esos aspectos como de mediocridad o negligencia, sino que más bien habla de que identifiques las verdaderas necesidades y que las diferencies, que hagas una diferencia de entre esas verdaderas necesidades y las ambiciones que realmente no son necesidades. Y en medio de esto no se puede lograr si no buscas tener en primer lugar también un corazón agradecido. Entonces, este pasaje, teniendo sustento y abrigo, es ese consejo mandamiento que dice el Señor, eso es lo que debes de tener o debes de ver que tengas, y entonces está contento. Pero cuando no hay contentamiento, suceden cosas. Ve conmigo ahora sí a 1 Samuel capítulo 8, por favor. Y lo primero que vamos a ver es que cuando falta contentamiento, sobran necesidades. Cuando falta contentamiento, sobran necesidades. Y lo decimos de una manera, supuestas necesidades. Cuando falta contentamiento. Quiero que veas cómo el pueblo de Israel estaba viviendo una época dorada bajo el gobierno de Samuel. Si vimos Jueces, recuerden que en Jueces había guerras, había pleitos, había lugares en la nación de Israel que estaban siendo atacadas, y en esas regiones el Señor levantaba jueces que ellos los liberaban de la opresión de los enemigos. Pero ¿cómo estaban viviendo en el tiempo de Samuel? Noten por favor capítulo 7, versículo 12, un poquito nada más atrás. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen. Esto fue después de derrotar a los filisteos. Y la llamó Ebenezer. Y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El Señor nunca los había abandonado, ya lo vimos la semana anterior. Hasta ahí dice, Dios ha estado con nosotros, y el resultado de esta victoria es por la presencia del Señor entre nosotros. Y luego vean lo que dice, los filisteos fueron sometidos, no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel.
Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, que era su principal enemigo en ese tiempo. Y hubo paz entre Israel y los amorreos, otros de sus enemigos. Y Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues ahí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. ¿Qué podemos ver? Un tiempo, hermanos, como no habían disfrutado el pueblo de Israel, porque los enemigos habían sido derrotados y había paz, pero aquí en todo el país. Recuerden que dice que la palabra de Samuel llegaba desde el norte del país hasta el sur. Era escuchado Samuel, y Samuel estaba literalmente juzgando, llevando la labor de juez como un tipo gobernante. Estaban viviendo un tiempo que no habían vivido, yo creo que nunca, desde que estaban en Egipto. Sin embargo, sucede algo que cambia la percepción del pueblo. Capítulo 8, versículo 1. Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. La labor que él hacía de ir por toda la región del país y que vinieran las gentes a ser juzgadas, lo comenzaron a hacer sus hijos. El nombre de su primogénito era Joel, el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Los hijos de Samuel se desviaron cuando Samuel los pone por jueces. Ellos entonces comienzan a llevar a cabo lo que no debían hacer un juez de Israel, y la ley lo decía. Ve conmigo Deuteronomio 16, 18. Les pido que ustedes lean ese texto, Deuteronomio 16, 18. ¿Qué decía la ley acerca de los jueces que se levantarían en cada región del país? Deuteronomio 16, 18 al 20, por favor, hermanos. ¿Listos? Bien, adelante, hermanos. Dice: una vida justa. Hablamos el domingo y vamos a continuar con ese tema acerca de no robarás. Y él hablaba de una vida justa, de que se hagan las cosas con justicia. Pero fíjense cómo dice que aún el soborno a los justos, ¿qué les hace? Los ciega. Vemos que podríamos decir es que Samuel se equivocó como Elí. Bueno, aquí lo que vemos es que cuando comienzan como jueces, se dieron al soborno, y estos hombres también se vieron cegados y comenzaron a pervertir el derecho. Algo que el Señor había dicho en la ley, en Deuteronomio. Entonces sus hijos, bien, no estaban bien. Y esto trajo descontento en el pueblo. Regresa conmigo a 1 de Samuel, versículo 4, capítulo 8, versículo 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, donde era su casa, ¿recuerdas? Y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Estas eran verdades las dos? Sí. Ahora pues, solución: danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Ahí está la motivación asomándose. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. En este sentido, Samuel tuvo un enojo santo. Samuel se enojó por lo que ellos estaban pidiendo y mostró su molestia. Y él dijo: yo voy a hablar con el Señor. Como antes no había pasado, había una comunicación viva, real, de un hombre con Dios, y el pueblo podía consultar a Dios, como no había pasado durante muchísimos años en el tiempo de los jueces. Ahí estaba Samuel, y Samuel va a orar con el Señor. Ahora,
Cuando falta contentamiento, sobran necesidades. ¿Sabes? El descontento es amigo de la codicia y enemigo de la gratitud. El descontento está vinculado fuertemente con codiciar algo. Israel tenía muy claro ese algo. ¿Y qué era? Queremos ser como las demás naciones. No buscaban resolver un problema o necesidad real, porque había un problema. Y estos hombres estaban haciendo algo incorrecto y tenía que hacerse algo. ¿Y quién era el mejor que para consultar a Dios y poner una corrección o una solución? Pues Samuel, el que hablaba con Dios. Pero ellos no vinieron a consultar a Dios. A ellos no les interesaba arreglar el problema. Ellos ya tenían en su corazón algo. Y cuando ya algo se nos metió entre ceja y ceja, ¿por qué dicen entre ceja y oreja? Esa es otra frase, ¿verdad? Luego me la explican. Ando con eso de las frases un poco errado. Pero cuando algo, yo la sé, cuando algo se nos mete entre ceja y ceja, es difícil que se salga de ahí. Estos hombres no querían una solución. Más bien ya habían observado algo que les llamó la atención. El descontento es amigo de la codicia, enemigo de la gratitud. Ahora, este es el ejemplo de los niños y los juguetes. Uno como adulto puede contemplar esas escenas de manera muy frecuente con niños de cierta edad, en el que un niño se ve feliz y contento, y quienes son maestros de pequeños lo ven cada domingo. Se ve contento con lo que está haciendo, pero de repente algo llama la atención en su amigo que está a un lado, ¿no? El otro niño pequeño que está allí. Y le ve en la mano un color. Y cuando le ve en la mano el color, si tú observas a esos niños, inmediatamente no se lanza y lo derriba y se lo quita, ¿no? Sino que lo está observando. Y cuando lo observa, lo ve que es feliz. Y él siente que no es tan feliz. ¿Y cuál es la causa de su felicidad? El color que trae en la mano. Entonces ve su necesidad. Y no lo está razonando en un proceso tan complicado, ¿verdad? Pero el niño ve y dice, yo necesito ese color. Porque ese color me trae lo que el otro tiene, felicidad. Y entonces va y comienza a quererle arrebatar el color, porque ahora no solamente es una necesidad, sino que lo va a adquirir a como se dé lugar. Y nosotros como adultos, al estar viendo eso, podemos resolver la pregunta de manera muy sencilla, ¿no es cierto? Podríamos hacer la pregunta, muy bien, ¿lo que le falta al niño para ser feliz es el color? Y uno respondería como adulto, no, porque estaba feliz hace un momento sin tener ese color. Eran felices. Pero cuando volteas y ves algo y lo metes en tu corazón, entonces comienza el problema. Lo veo, después lo quiero, después lo etiqueto como necesidad, y como es una necesidad, lo exijo, y si no me lo dan, lo tomo. Porque para mí ya es una necesidad. Y podríamos preguntar como ese adulto, y deberíamos dar la misma respuesta: ¿realmente es una necesidad? No, no es una necesidad real. Pero la persona, ese niño o nosotros, ya lo etiquetamos como necesidad y corremos tras él. Ahora, el pueblo de Israel vio y dijo, queremos eso. ¿Y qué es lo que sucede? Realmente esas supuestas necesidades, tus hijos están yendo por un mal camino, tú ya estás viejo, solamente no es más que excusas para satisfacer mis codicias. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero sabes, tenemos que ser bien sinceros en nuestros corazones para poder identificar eso, porque luego no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo como necesario. Necesario.
En esto tenemos gracia de parte del Señor. El Señor conoce nuestras verdaderas necesidades, ¿no es cierto? Él las conoce perfectamente. Ve conmigo por favor a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Dice el verso 5. Sea el carácter de ustedes, habla de mi esencia, habla de mis características internas que después se ven en lo externo con lo que yo hago. En mi interior y en mi esencia, dice este pasaje 13:5, sea el carácter de ustedes sin avaricia. ¿Con qué tenemos que luchar en primer lugar? Con la codicia, la avaricia. La avaricia se enfoca más al aspecto del dinero, la codicia a cualquier cosa. Pero primero tengo que luchar con eso en mi corazón. Debo identificar mi corazón codicioso y avaricioso y llamarlo por el nombre que es y pedirle al Señor que me ayude y me perdone en las áreas en las que yo estoy teniendo esta actitud. Dice, tu carácter que sea sin avaricia. ¿Por qué, hermanos? Porque esto se opone a lo que sigue diciendo el texto. Contentos con lo que tienen. Contento con lo que tienes ahora. Ahora, bien, tomas este texto y te vas a una empresa y vas a dar una consejería a la empresa. Y les dices estas cosas y créeme, esto va completamente en contra de los valores que buscan al contratar a alguien. Quieren gente, y de hecho te lo preguntan así, ambiciosa. Tienes que ser ambicioso. Curiosamente, nuestro estado, Chihuahua, un lugar donde el deporte, los procesos, los productos, las empresas quieren ser de primer mundo y siempre están luchando por sobresalir y tener. Vete a una escuela. Las escuelas quieren hacer cosas a nivel internacional. Estoy hablando de nuestro estado y no solo de nuestro estado, sino de nuestra ciudad. Curioso, el estado número 1 por nivel de población y todo esto en suicidios. Porque le dices que debe ser ambicioso y sabes que un corazón ambicioso jamás estará satisfecho con nada. Con nada. Y cuando no alcanza lo que necesita, dice, ¿para qué vale la pena? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque eso es como un valor que se busca y en realidad es un pecado del cual debemos estar atentos. El punto es que el creyente es el único que puede entender esto. Este consejo no va a llenar el corazón del mundo porque el mundo vive de esa manera, es su naturaleza. Pero en el creyente el texto nos dice, ¿por qué debes estar contento y luchar contra toda avaricia? Porque Él mismo te ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El punto es, tú tienes a Dios en ti, contigo. Y Él dice, yo sé tu necesidad, yo nunca te dejaré. Y desamparar, ¿qué es? Nunca voy a dejar de dar lo que realmente necesitas. Pero ¿qué falta en el creyente? Luchar contra nuestra codicia para tener un corazón agradecido. Decirle, es verdad, Señor, gracias por lo que tú me das, porque tú me provees, porque tú no fallas. Lo que pasa es que estamos como esos niños que pensamos, Señor, te equivocaste, yo debía tener el color amarillo y lo tiene el otro. Y el Señor diría, no necesitas el amarillo. Pero mi mente es tan limitada y tan enfocada en eso que sigue pensando que sí necesita el amarillo. Un remedio contra el error de ver necesidades engañosas es la oración. Algo que, por cierto, no hicieron los ancianos de Israel cuando se reunieron. Ellos no oraron ni le buscaron al Señor para saber qué hacer. Pero este es un remedio eficaz
contra este error de ver necesidades engañosas. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice lo siguiente allí, hermanos. Ustedes lean ese texto, Filipenses 4, 6. ¿Listos? Ok, ya cada vez son más rápidos. 4, 6, hermanos, por favor. Si alguien no lo encuentra, ayúdenme a leerlo aquí al frente para ir avanzando. Dice fuerte. ¿De qué manera este texto nos ayuda a luchar contra este error? Bueno, hay cosas que realmente llenan nuestro corazón, nuestra preocupación. Y dice el Señor, ok, a ver, por nada estés ansioso. ¿Qué tienes que hacer? Ora y díselo al Señor. Y tú y yo podemos ir y a veces hacer oraciones necias. Créeme que sí, y créeme que Él no se va a enojar. ¿Por qué? Porque entiende que somos niños que queremos el color amarillo. Y Él es sabio. Entonces, yo puedo ir y decirle, Señor, yo necesito esto. Yo me siento agobiado por esto. Yo requiero aquello y comenzar a decirlo, eso no hay ningún problema. Pero el consejo de la Escritura va a un punto que nos va a ayudar a remediar este asunto. Vas a ir a pedir, vas a rogar, pero también da gracias. Y para dar gracias es necesario, por fuerza, voltear y considerar las cosas que sí tengo. Y cuando un creyente comienza a considerar las cosas que sí tiene y comienza a darse cuenta de lo que Dios ha provisto y comienza a ver la mano de Dios en su vida, es ahí donde comienza a descansar y dejar de estar ansioso. Y es ahí donde vamos a aprender a identificar, no lo necesito. Entonces, no estoy diciendo, hermanos, que primero piensa y luego oras con sabiduría, porque no es a decir necedades, no, pero da gracias. Y ese dar gracias nos va a ayudar a darnos cuenta de lo que realmente está faltando, una necesidad real, y lo que el Señor está dando, que Él está supliendo las necesidades también. El Señor, hermanos, conoce nuestras verdaderas necesidades. Ahora, el pueblo de Israel no lo sabía. Él los creó. Él los formó. Él les dio un líder. Él les dijo a dónde ir. Él les dijo dónde iban a estar. Él les repartió la tierra. Él tenía toda la sabiduría necesaria para decirle lo que les hacía falta hacer. Pero ellos pensaron que lo que necesitaban era un rey. Excusa, querían ser como las demás naciones. Cuando falta contentamiento, sobran necesidades engañosas. El problema es una segunda cosa, que cuando falta contentamiento nos volvemos necios. Ve conmigo a el pasaje que estamos estudiando, capítulo 8, por favor. Nos hacemos necios. ¿Has visto al niño cuando no, ahora quiero ese color y comienza a pelear con el otro y se convierte en una gritadera? Bueno, si no hay alguien ahí para ayudarles. Comienza a gritar, ¿verdad? Y a jalar al otro y se arma y en ese momento, ¿verdad? Nos volvemos así de necios. Ahora, nota algo. Fíjate lo que dice el versículo 7. Cuando Samuel va y ora al Señor y le presenta lo que está pasando, el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te diga. Lo dice en dos veces. Sigo leyendo. Pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Ellos ya tenían un rey. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, escucha esto, oye su voz. Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. El Señor les dice a Samuel algo que quizá podríamos decir, ¿cómo le dijo eso? Pero Él le dijo, escúchalos y haz lo que ellos te están pidiendo. Cuando falta contentamiento nos volvemos necios. Y en algunas ocasiones Proverbios nos enseña mucho eso. No hables al necio de acuerdo a su necedad o como él está siendo necio, sino como merece su necedad. A veces cuando estamos siendo necios, el Señor dice, ok, adelante.
Yo necesito esto. De verdad, lo necesito. No he dado gracias, no he analizado mi corazón, pero yo lo quiero, yo estoy ansioso porque quiero eso. Y dice el Señor, adelante. Y a veces nos equivocamos nosotros en nuestra necedad y decimos, gracias a Dios, porque fue su voluntad. Ok, el Señor puede conceder como lo hizo en este caso. Y de hecho sucede más a menudo de lo que crees en nuestro andar diario. Concede. A esto los teólogos le llaman voluntad permisiva. Porque diríamos, bueno, si no fuera su voluntad simplemente no pasaría. Tienes razón. Y por eso algunos teólogos lo catalogan como voluntad permisiva. Es decir, ok, adelante, háganlo. El enojo santo de Samuel era justificado. Dios había anunciado, de hecho, previamente desde Moisés, que esto sucedería porque el corazón del pueblo era necio. En Deuteronomio 17 del 14 al 20 les dice, y cuando entren a la tierra, ustedes querrán un rey. Pero entonces el rey que se siente en el trono va a ser alguien que va a ser puesto conforme a mi voluntad. Y entonces ese rey les da varias indicaciones, pero les dicen en algunas cosas, ese rey debe de escribir una copia de la ley para sí. Con su puño y letra él tenía que transcribir lo que hasta ese momento se tenía de las escrituras. ¿Para qué? Para hacerse una copia en la cual él iba a meditar todos los días, leer y obedecer. Porque él iba a ser un líder espiritual del pueblo de Israel. Les da indicaciones. Dios ya sabía, obviamente, que el corazón del pueblo demandaría un rey. A su vez, Dios en su soberana sabiduría permite esto porque al futuro colocaría en el reino a un rey conforme a su corazón. No el que eligieran ellos, sino el que él elegiría, y se llamaba David. Y no solamente eso, prepararía de esa forma un trono para el Señor Jesucristo, para que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, notamos algo. Ellos, de una motivación equivocada y una petición necia, quieren un rey, y el Señor lo concede, y de hecho Él transforma todo para un cumplimiento de su plan, que podríamos llamar esto en su voluntad soberana del Señor. Y hay un tercer aspecto en cuanto a voluntad, que se le llama la voluntad decretada de Dios. A ver si puedo de manera muy sencilla definir las tres. Voluntad permisiva, ándele mijo. ¿Ok? ¿Usted quiere? Voluntad decretada, yo digo esto y yo no cambio. ¿Tú quieres hacer lo contrario? Adelante. Está su voluntad decretada, está su voluntad permisiva, y su voluntad soberana abarca todo, porque al final su plan se va a cumplir y no va a poder ser dañado su plan. Ahora, el Señor puede permitir y conceder. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos salimos con la nuestra? Y ya tengo el color amarillo en mi mano. ¿Soy más feliz? Pues quizá por unos minutos, quizá por un tiempo. Y quizá hasta se lo atribuya a que Dios me dio lo que yo tengo. Pero el Dios que no cambia, Él simplemente dijo, adelante, porque Él obrará con eso en la vida del necio que estamos nosotros siendo cuando estoy con esa actitud. En realidad, dice el texto, que Él fue rechazado, que Él estaba siendo rechazado. En realidad, no era solamente que ellos no vieran y que quisieran un rey. Ellos querían cambiar al rey que tenían, que era Dios mismo, y poner a alguien físico, porque en su necedad pensaban que haría mejor trabajo que Dios. Y diríamos, qué necios. Pues así andamos a veces. ¿Por qué? Hazte estas preguntas. ¿Conoces la voluntad decretada del Señor? La pregunta de muchos, ¿no? Sobre todo los jóvenes cuando están por si se van a casar o no, si van a estudiar o no, si van a trabajar o no. ¿Conoces la voluntad decretada del Señor? ¿Cuál será su voluntad? Sí. Él nos ha dejado voluntad decretada y está aquí. Ya la tienes aquí. Entonces, nos ha dejado la voluntad decretada suficiente para saber lo que debemos hacer en toda nuestra vida. Hay aspectos que Él ha decretado que yo no puedo conocer porque Él se los ha reservado. ¿Cuándo regresará Cristo?
¿Cuándo se acabará, que será lo mismo, ¿verdad?, el mundo? ¿Cuándo será el tiempo de estar en su presencia? ¿Cuánto durará la eternidad? Para mí eternidad es eterna, ¿verdad? Pero Él sabe lo que sucederá, yo no. Él ya decretó esas cosas, pero me ha dejado lo que yo necesito saber de su voluntad decretada. Bien, ahora, ¿qué debes hacer con esa voluntad decretada? Mira, cuando yo estoy yendo en contra de algo que el Señor me ha hablado con claridad, yo no estoy rechazando al pastor, al predicador, al consejero. Yo estoy rechazando a Dios, como el pueblo de Israel lo hizo con el Señor. Es la misma cosa. Sabes lo que tienes que hacer, pero tú lo haces a tu forma. Y dice el Señor, adelante, pero me estás rechazando a mí. Es por eso que en Lucas 12, 29 al 37 dice el Señor, no se afanen por qué van a vestir, qué van a comer. No se afanen por si van a amanecer al siguiente día, porque de estas cosas se preocupan las gentes del mundo. Esa es su preocupación de todo el mundo, es lo que decíamos hace un momento. Mas busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es esto? Busca obedecer lo que el rey está diciendo. Vive la vida en justicia que Él te dice en qué aspectos tienes que vivir y hacer. Enfócate en eso. Y lo demás, yo soy el que lo suple. Y siempre lo ha sido, hermanos. Tú y yo estamos aquí en el grado económico, en el grado profesional, en el grado educativo, en el grado de salud que el Señor ha provisto. No fue porque tú hiciste algo. Yo me encargo, tú enfócate a obedecer lo que sabes que tienes que hacer. Eso es buscar el reino de Dios. Es buscar que el rey reine, que el rey sea obedecido, que el rey sea el que diga y que yo haga. Eso estoy buscando, el reino de Dios. No es algo raro buscar el reino de Dios como algo, no sé, un sentimiento, entrar a una esfera especial. Es obedecer al rey que reina sobre tu vida. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es yo buscar el reino de Dios. Requieres tomar y requiero tomar la decisión de ver lo que es necesidad verdadera en tu vida y en mi vida. Filipenses 1:21, por favor. ¿Me ayudan a leerlo? Véanlo aquí al frente, por favor, y ayuden a leerlo fuerte. Un texto muy cortito, pero que es la decisión que tomó un hombre porque entendió que era lo verdaderamente importante. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Para mí vivir es hacer lo que Cristo dice. Mientras tenga aliento, a eso me voy a dedicar. Qué sencillo, ¿no? Pero en la práctica es donde hace falta gracia del Señor para llevarlo a cabo. Yo me voy a dedicar a vivir y cuando muera ya gané. Tengo todo, me ha dado todo por su gracia. Mi vivir es obedecer a Cristo. Dios fue rechazado. Y sabes, en el Nuevo Testamento, un texto que después estudiaremos en Efesios, pero quiero que veas conmigo en esta hora. Dios es oprimido cuando somos necios. ¿Lo has pensado? Mira lo que dice capítulo 4, versículo 30, por favor. En Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Hay un término que se llama impasividad de Dios, que quiere decir que Él no tiene pasiones como las nuestras o emociones como las nuestras, porque es espíritu. Pero también este pasaje nos muestra que en el sentido de la relación entre Él y nosotros, nos hace saber con términos humanos cómo Él se siente en un sentido. Él dice, no entristezcas al Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es Dios mismo en nosotros. Yo puedo estar entristeciendo a Dios. Alguien dijo, y imagínate en el sentido humano, no puedo imaginar a Dios Espíritu llorando, pero decía una persona,
muchas veces hacemos que Dios derrame lágrimas por nuestra necedad. El Espíritu está en nosotros y yo estoy rechazándole. ¿Cuándo? Cuando no estoy haciendo lo que sé que debo hacer o que su palabra me enseña que debo hacer. De hecho, el texto nos da formas de entristecerlo. Versículo 31. No lo entristezcas. Fuiste sellado con él para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura. ¿Y qué trae amargura? Las cosas que no puedo alcanzar y que estoy anhelante y me siento amargado. Problemas, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Y cómo no lo hago sino al contrario, para no contristar al Espíritu? Más bien sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Nosotros estamos oprimiendo en este sentido a Dios, así como Dios dijo, me has rechazado a mí. Y Él no está feliz en ese sentido, usando términos de emociones que tenemos como humanos. Nosotros cuando estamos así, estamos ciegos a la verdad y los resultados. Cuando Samuel le habla al pueblo, le dice, muy bien, vas a concederles lo que ellos piden, pero les vas a advertir solemnemente. Es decir, ellos tienen que oír y aceptar que ese rey los va a maltratar, que ese rey les va a tomar de su dinero, de ustedes y de sus riquezas para sus necesidades, que ese rey va a tomar a sus jóvenes y sus mujeres para ponerlos a trabajar en lo que él quiera, que ese rey va a tomar a lo mejor de ustedes para ponerlo frente a él y van a ir a la guerra y los primeros que van a ser asesinados en guerras van a ser los hijos de ellos. Y ese rey les va a cobrar impuestos y cosas como estas. Diles que eso va a ser el rey que reine sobre ellos. Y cuando ellos levanten la voz y le digan al Señor, ayúdanos, yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. ¿Y sucedió? ¿Y sucedió? Sí. El texto más claro de que eso sucedió es cuando Salomón muere. Y el pueblo de Israel, aún en el tiempo de más gloria de Israel en la monarquía, David y Salomón, dice que el pueblo de Israel va con el hijo de Salomón, Roboam, y le dice, tu padre nos aumentó los impuestos. Fueron carga pesada. Y el necio de Roboam escucha a los cuates de la cuadra y les dice al pueblo, en lugar de decir, ok, yo voy a rebajar esos impuestos. Era la vida que llevaba Salomón tan lujosa que no alcanzaba con todo lo que tenían. Requería subir impuestos, hermanos. Imagínate cómo vivía Salomón. Se volvió necio también. Ahora, el punto es que el pueblo clamaba y no hubo un cambio. Al contrario, vino ahí cuando se parte el pueblo, se van 10 tribus para un lado, 2 tribus para otra, y ahora se llama Israel y Judá. Viene la debacle de esa monarquía. Pero somos tan necios que no observamos que van a venir consecuencias y no nos importan, así no las digan, yo quiero eso. Primera Timoteo 6:10, por favor. Ya nos acercamos al final. Mira por favor lo que dice Primera Timoteo 6:10. ¿Listos ustedes, hermanos? ¿Me ayudan? Ok, por favor, fuerte, ¿qué dice? Es interesante este texto porque al final casi cada codicia está relacionado con algo que es relacionado al dinero. Ahora, la cosa aquí es que lo que quiero llamar su atención es que dice raíz de todos los males. ¿Males de qué? Los males que estaban atravesando ciertas personas, porque dice el texto al final, y se traspasaron. Y fueron traspasados de muchos dolores. La traducción en la Reina Valera parece como que ellos hicieron algo y luego alguien más los traspasó. Pero la traducción es, ellos mismos se traspasan. El punto es, se torturan con muchos dolores. Mi codicia a mí mismo me hace que me lleve a situaciones en las que yo me expongo a padecer cosas que el Señor dice, ¿quién te mandó a estar allí? ¿Quién te mandó a estar allí? Y por su gracia son momentos en los cuales a sus hijos les permite levantar los ojos y decir, Señor, entiendo. Perdóname, rescátame. Pero mi necedad me hace, ni siquiera, si alguien me lo hubiera dicho antes, quizá te lo dijeron, es negar todo porque mi necedad me ciega.
Cuando falta contentamiento, sobran necesidades engañosas. Cuando falta contentamiento, nos volvemos necios. Y cuando falta contentamiento, perdemos nuestra identidad. Debemos terminar, pero ve conmigo por favor a Samuel, y quiero leer allí capítulo 8. Nota por favor la parte final. Ok, dice el texto allí, capítulo 8, después de que Samuel les dice lo que iba a pasarles. Versículo 19, no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel. La misma frase que se usa cuando Ofni y Finehas, ¿recuerdas? Aunque su padre les gritó, ellos ya no lo escucharon. Su necedad estaba ya cegados ellos. Y dice aquí, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, o sea, no importa, sino que habrá rey, no nos vas a cambiar de parecer. Habrá rey sobre nosotros. Y quiero que notes cómo la falta de contentamiento hace que pierdas la identidad. ¿Qué dice aquí? Otra vez. Habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones. Segunda cosa, para que nuestro rey juzgue y salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Ahora, nota por favor esto. ¿Qué era lo que ellos querían en primer lugar? Ser como las demás naciones. En realidad ellos estaban buscando una identidad inferior. Ellos eran la nación más plena como ninguna. Deuteronomio 4:7 dice, porque qué nación tan grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo tienen ellos. Todos decían eso de Israel, pero Israel quería ser como todos. O sea, su identidad superior, la cual Dios los bendijo y los puso como ejemplo en todo el mundo, para atraerlos hacia Él a todo el mundo, ellos querían ser inferiores, querían ser como las demás naciones. Dicen que los pastos más verdes son los que están en el campo del vecino. Y así nos pasa. Siempre queremos lo de la codicia, acuérdate, lo de otro, pensando que eso es lo que necesito, y su identidad, buscaban una identidad inferior, siendo la nación más bendecida. Ese rey dice, queremos que ese rey nos juzgue, ¿recuerdas? ¿Qué implicaba? Que ese rey era el que se iba a encargar de hacer que se llevara a cabo justicia, cuando tenían la ley nacional más perfecta, proveniente del Dios sabio. El mismo Deuteronomio 4 en el verso 8 dice, ¿qué nación tiene estatutos tan perfectos como los tiene esta nación? Pero ellos querían que un rey fuera el que los juzgara. Ellos querían algo inferior. Y querían que ese rey saliera y dirigiera sus batallas. La pregunta era, ¿acaso era Dios el problema por el cual ellos perdían las guerras? ¿No es cierto que había guerras en las que ni siquiera metían las manos y el Señor les daba la victoria? De hecho, se llamaban Israel, que significa Dios pelea con él. Es decir, ¿quién se le va a enfrentar si Dios está con ellos peleando? Pero ellos querían un rey que solucionara sus batallas. Mira la necedad. Terminamos por favor y lean ustedes aquí al frente Primera de Pedro 2:9 y termino con la conclusión. Por favor, Primero de Pedro 2:9, allí lo tenemos. Bueno, cuando lo tengan, adelante hermanos, por favor, fuerte. Nota tu identidad, cristiano. Ve tu identidad y valora tu identidad. ¿Qué dice? Fuerte. Y tristemente los cristianos queremos ser como los demás. Somos familia de Dios. Somos su pueblo. Somos su cuerpo. Somos su esposa. Somos sus amigos. Somos sus siervos. Somos sus hijos. Somos sus embajadores. Somos sus sacerdotes. Somos sus mensajeros. Somos su especial tesoro y queremos ser como los que no tienen nada, ambicionando las mismas cosas. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ver nuestros corazones, el descontento en los corazones. ¿Qué clase de descontento? Debes confesar al Señor y pedir su gracia para que te ayude a ver y dar gracias por la gracia que ya ha derramado en ti.
¿En qué área crees que te necesitas algo? ¿Qué está cautivando tu corazón al grado que no percibes el alto costo que se deberá pagar como resultado de esa necedad? ¿Qué te ha hecho olvidar tu identidad? Esa identidad que es verdadera y eterna. ¿Qué te lo está haciendo olvidar? Cuando falta contentamiento, suceden estas cosas. ¿Estás contento? Da gracias al Señor por lo que tienes. Eso motiva un entendimiento correcto del contentamiento. Vamos a orar. Señor, ¿qué podemos decir? Sino que necesitamos gracia para ver las cosas con claridad. Reconocemos que hay cosas que hemos catalogado como necesidades que realmente no lo son, y que nuestras almas se han visto engañadas por nuestras propias mentes. Nosotros mismos nos hemos engañado y nosotros mismos nos ponemos en condiciones peligrosas. Aún en todo esto, gracias porque tú estás allí, Señor. Gracias. Pero ayúdanos a entender la necesidad de tener un corazón contento con lo que tú nos provees, porque tú sabes nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Y ayúdanos, mi Dios, a pelear por las cosas que realmente valen la pena y que son necesarias. Y en tu gracia, Señor, tú proveerás lo que realmente necesitamos. Si aquello que está ganando nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra fidelidad a ti, realmente lo necesito, tú dices y prometes que tú te encargarás. Si yo me enfoco a servirte y obedecerte con todo mi corazón. Gracias por escucharnos, a veces tan necios, y tú escucharnos con agrado, pero ayúdanos a poder ver en lo que estamos siendo necios, Señor. Te agradezco, Señor, porque tú nos has dado una identidad que nadie puede adquirir por ningún precio, sino solo por la sangre de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Gracias, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.